tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. La tarde de hoy nos acompaña el ingeniero Javier Antonio Rodríguez Barrón, quien es ingeniero geofísico. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. También está mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, auditorio. Buenas tardes, panel. Por supuesto que no podemos olvidar, porque hace no mucho que sufrimos en la Ciudad de México un sismo similar al del 85, y antes de eso, pues Oaxaca y Chiapas resultaron afectados el día 7 también por otro sismo. Sin embargo, a partir de estos dos grandes eventos de consecuencias funestas para muchos, 355 muertos ya en la Ciudad de México e infinidad de gente desamparada sin hogar, han surgido, a diferencia del 85, toda una serie de rumores, y precisamente porque en el 85 no teníamos redes sociales y ahora en el 2017 sí las tenemos. Es por eso que ha surgido mucha desinformación, alguna con mala intención de crear pánico entre la población y otra pues no malintencionada, sino más bien fundada en la ignorancia de quienes la promueven. Es por eso que el día de hoy hemos decidido hacer un programa de sismos e hemos invitado a un experto para que nos aclare todas las dudas y de una vez por todas sepamos realmente qué es lo que sucede con los sismos, cómo es que se originan. En México, ¿por qué tenemos... en México tenemos las tres zonas: la zona sísmica, que es en donde está acentuado Guerrero, está la zona semisísmica y está la zona sísmica, que es Yucatán, por ejemplo. Es importante determinar esto y recordar que México es tierra de volcanes y de grandes montañas, y estas montañas y estos volcanes surgen precisamente por este movimiento de la corteza terrestre, por esta vida que tiene nuestro planeta. De eso vamos a hablar la tarde de hoy, y le pido a nuestro invitado que nos dé su primera lectura sobre el tema. Por favor, ingeniero. Buenas tardes a todo el auditorio. Lo primero que debemos hacer ante una situación de sismo es saber cómo se origina un sismo, cómo se mide un sismo, cuáles son sus consecuencias, qué tipos de sismos hay, por qué un sismo es más devastador que otro. Bien, para empezar les diré que existen tres posibles causas de sismo. La primera, que puede ser uno de origen volcánico. Más adelante vamos a ver cómo trabaja un volcán y qué es lo que pasa, pero ahorita vamos a ver que puede ser de origen volcánico y sus efectos devastadores son muy locales. La erupción de un volcán va a generar un movimiento de tierras, pero que no va a ser mayor a unos 20, 30 kilómetros a la redonda. O sea, su devastación es solamente en las zonas muy cercanas, que si están muy cercanas las puede desaparecer la lava, pero un poco más lejos ya no, o bien a través de su ceniza volcánica puede viajar muchos kilómetros. El ejemplo lo tenemos en Pompeya, ¿verdad? En Pompeya, en la Roma antigua, pero también lo tenemos en el Chichonal, claro, en Chiapas, sí, que sus cenizas viajaron hasta Miami. Sí. La ceniza volcánica viaja a través del aire y precipita, y al enfriarse se forman en rocas. Entre otras tenemos la famosa piedra pómez, el tezontle, que son cenizas volcánicas. Esta sería una primera forma de sismo. La segunda sería a través de fallas geológicas, que estas se deben a movimientos de bloques de grandes rocas, derivados desde luego también de un movimiento de placas o un movimiento del propio terreno, que hace que se desplacen dos bloques, ya sea de manera vertical, o sea, hagan de cuenta que son, a ver si me pueden ver las manos, tenemos dos
dos bloques horizontales, uno baja y otro sube, o se deslizan de manera horizontal o vertical. Eso produciría también sismos. La fricción de las La fricción de las placas, de lo que se llama plano de falla. Es el contacto entre los bloques. Correcto. Y por último sería el más desastroso que pudiera ser, sería a través de la tectónica de placas. La tectónica de placas surge en el año 1910 cuando se da la teoría del movimiento de los continentes, y entonces se llama la teoría de los continentes a la deriva o deriva continental. Más adelante, pero esto ya nos decía que había movimiento de bloques continentales. Más adelante, en el año de 1962-63, se establece ya propiamente lo que es la teoría de la tectónica de placas, y se establecen alrededor de 12 o 14 placas grandes en el globo terráqueo, de las cuales a nosotros como país nos afectan la placa del norte, Norteamérica, que abarca, por decirlo así, los países de Estados Unidos, México y Canadá. Termina en la zona de contacto entre América del Norte y América Central, donde inicia la placa del Caribe. Esa placa del Caribe también nos afecta, pero ahorita vamos a ver por qué. Nos afecta también, esta placa de Norteamérica tiene un movimiento constante que va de norte a sur. Esta placa se está moviendo, se está alejando de Groenlandia a una velocidad de 13 centímetros al año. O sea, cada año se separa del continente, de Groenlandia, el continente americano, con esa velocidad, de norte hacia el sur. Tenemos en el Océano Pacífico una placa muy grande que nos afecta mucho, que es la placa del Pacífico. La placa del Pacífico es una placa marina. La placa del norte es una placa continental. La placa marina del Pacífico está afectando todo lo que es la placa del norte, o sea, es más grande, es una placa marina muy grande. Esta placa, entre la placa marina del Pacífico y la placa de Norteamérica, existen 3 pequeñas plaquitas, por decirlo así, que nos están afectando. La placa de Riviera, que va de lo que es Michoacán, Jalisco, quizá, parte de Nayarit probablemente, la placa de Cocos, que es la franja de Acapulco, lo que le llaman la brecha de Acapulco, que es parte de Michoacán, todo el estado de Guerrero, Oaxaca y parte de Chiapas. Al término de la placa de Cocos tenemos la placa del Caribe, que esa está también moviéndose. Bien, estas placas laterales, por decirlo así, que son marinas también, avanzan en subducción. Se llama subducción cuando la placa marina se va metiendo hacia abajo de la placa continental, que aunque es muy pequeña, vamos a dimensionarlo, lo que son los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, comparado con todo México, todo Estados Unidos y todo Canadá. O sea, es muy pequeña y su movimiento es hacia de occidente. Hacia abajo es subducción, ¿no? Subducción, pero hacia el oriente. Hacia el oriente. O sea, penetrando hacia abajo de la placa del Pacífico hacia... del norte. O sea, hacia abajo de subducción. Continente. Esto hace, mis queridos amigos, que haya una fricción. Estas placas, por su dimensión, no mueven a la placa del norte, de Norteamérica, pero sí hay una fricción. Esta fricción genera energía. Esta energía se puede liberar de inmediato o se puede acumular e irse liberando poco a poco. No existe hasta este momento ningún parámetro que nos diga tal día se va a liberar
toda la energía y va a haber un gran sismo. Los grandes sismólogos, las gentes más estudiosas, el Instituto de Geofísica de la UNAM, del Politécnico, no lo han determinado porque no existe la evidencia. Sin embargo, se hacen estudios y yo no pongo en duda que en un futuro podamos tener un conocimiento más claro y preciso y poder acercarnos un poco más a esto. Pero en este momento no hay nadie que nos pueda decir tal día va a haber un sismo o hay tanta energía acumulada en tal lugar, no ha temblado en mucho tiempo y por lo tanto va a temblar. O sea, no lo podemos decir. La energía que se acumula es, la vez pasada, doctor, le ponía yo el ejemplo de una olla express, Mauricio, en donde cuando tú tienes una olla express en alta temperatura con agua dentro, llega el momento en que la olla express está con mucha presión y si tú no le liberas la presión, puede incluso hasta explotar. En un caso de un sismo o de una placa tectónica en contacto con otra, puede parecer lo mismo, que se acumule tal energía que si no se libera poco a poco a través de microsismos o de sismos pequeños, se puede elevar mucho la cantidad de energía y desatar un gran sismo. Pero eso tampoco lo podemos decir. Si va a decir, si esa energía se va a liberar, porque no han temblado en 10 años, se va a liberar al siguiente año, no. El tiempo geológico es muy grande. Cuando hablamos del tiempo geológico, hablamos de millones de años. Así es. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a hablar de un tiempo terrestre. O humano. Sí. Que finalmente el tiempo está en función de la Tierra, del movimiento de la Tierra, no de otra cosa. O sea, el día solar, el año solar, no puede ser igual que en otro lado. Entonces, el tiempo geológico es muy, muy grande. Entonces, no podemos precisar ni fechas ni nada. Sí podemos estar conscientes de que estamos en una zona de altísima sismicidad, en lo que es en Guerrero. No nos debe asustar, porque finalmente tampoco el epicentro, generalmente si es cerca de Guerrero, o sea, las consecuencias no son tan inmediatas. Generalmente se ha visto que cuando el epicentro es en Guerrero, los desastres mayores no son exactamente aquí, sino un poco lejos, aunque tiene que ver la distancia, pero más que nada, los grandes desastres que ha habido en la Ciudad de México se han dado en función del tipo de construcciones, de este tipo de cosas. En el 85... el tipo de construcciones y el tipo de suelo, ¿no? El tipo de suelo, sí, o sea, definitivamente, la Ciudad de México, antes del metro, antes del 68, 70, era una ciudad muy segura. Estaba afincada sobre agua, sobre una zona lacustre. Entonces, cuando había un movimiento de tipo trepidatorio, se movía y hagan de cuenta que era una lanchita que flotaba. Y cuando era oscilatorio, igual. Pero cuando se hace el metro, se hace el drenaje profundo, se hacen excavaciones y se extrae todo el agua, los espacios que ocupaba el agua quedan vacíos. Y con un sismo o con un movimiento de bloques de tierras, se acomodan y van para abajo todo lo que está encima. Entonces, después del 85, se tomaron medidas fuertes para hacer construcciones que prevean ese tipo de movimientos. Ya los grandes edificios modernos, aunque son muy altos, muy grandes, pues no causaron, no tuvieron daños. Sí. En cambio, los más antiguos, pues sí. O sea, en este sentido, podemos decir que Guerrero es una zona de alta sismicidad, pero no es para asustar a nadie. O sea, tenemos que tener las precauciones, todas las precauciones, como tenemos que tomar precauciones para muchas otras cosas. Claro. No solo para eso. O sea, cuando llegan los huracanes, por ejemplo, los huracanes también es un problema meteorológico grande, que podemos, digamos, no predecirlos, pero sí podemos ir siguiendo al huracán, o podemos decir aquí va a haber esto por estas y estas cosas.
y podemos evitar algunos desastres. Porque son fenómenos de superficie, ¿no? Exactamente. Aunque se pueden originar en el subsuelo, ¿no? O en el fondo oceánico y después salir. Pero finalmente, también ahí tenemos que tomar precauciones en todo. Entonces, quisiera que viéramos un poquito, no sé si me lo permitan, un poco sobre qué es la tectónica de placas para que la gente se dé una idea de qué es lo que pasa en el subsuelo. ¿Sí? Adelante. Descubrimientos, los actuales siempre más sorprendentes que los anteriores. Pero hay ciertos descubrimientos que causan inquietud en los humanos. Fenómenos climáticos, ambientales, sobrenaturales. Las placas tectónicas fueron un descubrimiento espectacular en su época. Investigadores y científicos hablaban al respecto. Siempre han sido un punto de atención, las cuales demuestran la singularidad del planeta en que vivimos. Para entender este descubrimiento, debemos echar un vistazo al pasado. La teoría de la tectónica de placas se divide en dos partes. La de deriva continental, propuesta por Alfred Wegener en la década de 1910, y la de expansión del fondo oceánico, propuesta por Harry Heyman Hess y aceptada en la década de 1962, que mejoraba y ampliaba a la anterior. La unión de estas teorías fue llamada teoría de la tectónica de placas o tectónica global en 1967. Pero, ¿en qué consiste? Es una teoría geológica que explica la forma en que está estructurada la litosfera. Según esta teoría, la corteza terrestre está compuesta al menos por una docena de placas rígidas que se mueven constantemente. Estos bloques descansan sobre una capa de roca caliente y flexible, llamada astenosfera. Esta teoría nos da una explicación a las placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan entre ellas en su deslizamiento sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones. También explica la formación de las cadenas montañosas. Las pruebas que aportó Wegener sobre el desplazamiento de los continentes se sumaron en los años 60 las obtenidas tras el estudio de los fondos oceánicos, distribución de terremotos, bandas simétricas de edades respecto al eje de la dorsal y el espesor y edades de los sedimentos marinos. Para conocer cómo se llegó a la conclusión sobre los sismos que tenemos hoy en día, debemos conocer a los geólogos, geógrafos y descubridores que hicieron numerosas contribuciones hacia la geografía en el aspecto que estamos tratando. En primer lugar, tenemos a Alfred Lothar Wegener, quien propuso la teoría de la deriva continental. Después, a Arthur Holmes. Él fue un geólogo británico que hizo dos grandes contribuciones a la comprensión de la geología. Fue pionero en el uso de la datación radiométrica de minerales y fue la primera tierra científica para comprender las implicaciones mecánicas y térmicas de convección del manto, lo que llevó finalmente a la aceptación de la teoría de la tectónica de placas. Luego de este, sigue Maurice Ewing. Ewing ha sido descrito como el pionero de la geofísica, quien trabajó en la investigación de la reflexión sísmica y la refracción en las plataformas oceánicas, fotografía del fondo oceánico, la transmisión del sonido submarino, incluyendo el canal SOFAR, extracción de muestras del fondo oceánico en aguas profundas, la teoría y la observación de las ondas sísmicas de superficie, la fluidez del núcleo de la Tierra, la generación y propagación de microsismos, explosiones sismológicas submarinas, en fin. En cuarto lugar, tenemos a Harry Heyman Hess. Es considerado uno de los padres fundadores de la teoría unificada de la tectónica de placas. Luego, tenemos a John Tussauds Wilson, geólogo y geofísico canadiense que alcanzó notoriedad como uno de los principales autores de la formulación final de la tectónica de placas y del desarrollo de la teoría del ciclo supercontinental de Wilson.
gracias a su pionera argumentación sobre las fallas de transformación. En sexta posición tenemos a Javier Levichon. Levichon es un geofísico francés, pionero en la tectónica de placas al proponer un modelo computacional en 1968. Las zonas de subducción se refiere a aquellas zonas donde las placas chocan entre sí. En esta zona, estas placas se consumen entre sí. Se localizan en las fosas oceánicas de los márgenes continentales activos. La subducción es un mecanismo consistente en la introducción de la placa bajo otra a favor de un plano de fallo, que recibe el nombre de plano de Benioff. Las zonas de subducción se presentan de las siguientes formas. Zona de subducción entre dos placas oceánicas. Se da cuando las placas convergen o chocan mutuamente. En esta zona se produce la destrucción de los bordes de las placas. Este encuentro se origina en el fondo oceánico, que termina por disminuir la superficie. Subducción entre una placa oceánica con una continental. La placa oceánica se introduce por debajo de la placa continental, originándose en este un plegamiento de la corteza sedimentaria, lo que da origen a las montañas. Es el coso de la placa de Nazca con la placa sudamericana, lo que a su vez genera movimientos sísmicos. Subducción entre dos placas continentales. En este caso, debido a que ambas placas son densas, no pueden ser arrastradas hacia el manto, originándose un choque entre ambos. Producto del choque se forman las cordilleras y mesetas, situados detrás de las placas. Es el caso de la placa índica con la placa euroasiática. El producto de impacto entre ellos dio como resultado la formación del Himalaya. Existen 7 placas mayores: la placa norteamericana, la suramericana, la euroasiática, la africana, la indoaustraliana, la del Pacífico y la placa antártida. Además, existen placas más pequeñas que también cuentan con movimientos propios, como lo son la de Cocos, Nazca, Escocesa, del Caribe, Arábiga y de Filipinas. Los sismos son movimientos de la corteza terrestre que varían en intensidad y, en general, son de muy corta duración, originados por el desplazamiento de las placas tectónicas o por la actividad volcánica. Para clasificar la actividad sísmica, se utiliza el índice de sismicidad, que es la cantidad de sismos producidos en un lugar determinado cada 100.000 kilómetros de superficie. Según este índice, la Tierra se divide en 3 zonas sísmicas. Zona sísmica, donde los sismos son intensos y frecuentes, generalmente coinciden con los límites de las placas. Zona penisísmica, donde los sismos son intermitentes sin ser frecuentes. Y por último tenemos la zona asísmica, donde muy rara vez se llega a localizar un sismo. En conclusión, existen diversos factores que modifican el relieve de la Tierra. El uso de las TIC en esta investigación fue indispensable para obtener la información puesta al alcance de todos, ya que las TIC facilitan las investigaciones, siempre y cuando tengamos una responsabilidad virtual. A través de este video, el cual esperemos haya sido comprensible en todo aspecto, agradecemos su atención. Cómo se originan las placas, qué es lo que hacen y qué consecuencias pueden traer. Un sismo se puede medir por 2 escalas, 2 tipos de escalas. La escala de Richter, que nos va a decir la intensidad, la cantidad de energía que se libera. Cada grado Richter se multiplica casi 30 veces más. 32 veces más. O sea,
la liberación de energía. Por eso un sismo de 7.1 grados y otro de 8.1 no es que sea un grado nada más. Son 32 veces más fuerte. 32 veces mayor. Sí. Este se mide en la escala de Richter. Ajá. Y el otro es Mercalli. La escala de Mercalli, que es otra escala pionera, por decirlo así, antes de que se conociera la liberación de energía como tal, se usó la escala de Mercalli por muchos años. Esta escala nos da valores en función de lo que va pasando. Así pues, en la escala de Mercalli, en el grado 1, dice imperceptible para todos, no se mueve nada. Pero además hay que decir que en la de Richter hay 10, ¿no? Hay 1 al 10. 10. Hay 10. Y el Mercalli tiene una variación, no mide del 1 al 10 también. No, del 12. Ajá. El 12. El 12. Pero un sismo en escala de Richter, por ejemplo, en Chile, que fue de 9.6, el mayor de la historia. Así es. Afortunadamente en una zona poco poblada, a pesar de la gran intensidad, sus consecuencias en vidas, en todo esto, no fue tan nefasta. Y entonces en escala de Mercalli sería un sismo relativamente bajo, porque no ocasionaría grandes desastres. Okay. Entonces, en escala de Mercalli, el sismo del 85 fue destrucción total prácticamente. Sí. Fue de 11 o 12 en algunas partes. Y en la escala de Richter fue 8.2. Sí. Ahora, en escala de Mercalli, en Juchitán, por ejemplo, el del 7 de septiembre, 12. Prácticamente desapareció muchas partes de Juchitán. Y en escala de Richter, que también fue muy alta, 7.1. 8.2. 8.2. También 8.1, perdón. 8.1, que fue aparentemente mayor que el de México, de los 32 años. Sin embargo, las consecuencias no fueron tan grandes, porque es una ciudad más pequeña. No deja, desde luego, de haber sufrido grandes daños, de pérdidas humanas, de pérdidas materiales, de todo. Sin embargo, habría que diferenciar muy claramente una escala de la otra. Sí, claro. ¿Sí? No miden lo mismo. No miden lo mismo. Uno mide desastres y otro mide liberación de energía. Mauricio, ¿querías comentar algo? Bueno, es cierto, desde chicos nos han enseñado que pues, vivimos en este país donde tenemos dos placas, la de San Andrés y la de Los Cocos, y que pues en cualquier rato, en cualquier momento se puede soltar un fuerte temblor. El temor de la gente no es tanto el temor, sino las estructuras que no son de calidad, o no hay quien vea estas estructuras que sean de calidad. También la educación, la cultura y la forma de estructurar para que no haya pérdidas de vida. Por ejemplo, las casas viejas que tienen 100 años aquí en Acapulco estaban perfectamente diseñadas para un temblor. Eran de un solo piso, los cuartos eran hacia los lados y tenían una que le llamaban asoleadero para la ropa, pero era como centro de concentración o de reunión para un fuerte posible temor. Y eso es lo que no se ha hecho, ingeniero. No se ha investigado, no se sabe, o no sé si usted nos puede decir cuánto se invierte en tecnología, en herramientas, en ver para poder apoyar mejor las estructuras y las formas en cómo podemos pues estar y qué hacer durante el temblor. Mire, Mauricio, realmente ese dato no se lo podría dar con exactitud. Lo que sí le puedo decir es de que la sismología tiene básicamente dos vertientes. Una que es la sismología de terremotos, que es la que usted se refiere y en la cual desde luego se está invirtiendo grandes cantidades de dineros, no en nuestro país, para ser claros,
en países cuya tecnología son mucho más avanzada, como puede ser Japón, Estados Unidos, Alemania, otros países que sí están trabajando, sobre todo Canadá, está trabajando mucho sobre esto. Pero también tenemos la sismología como una herramienta de exploración para conocer por ejemplo, el fondo oceánico. La batimetría. La batimetría, o sea, la sismología puede ser de tipo natural o de tipo provocado. Nosotros podemos crear sismos, crear microsismos o sismos grandes. Para la exploración petrolera, por ejemplo, la base fundamental para su localización es la sismología. ¿Qué es lo que medimos ahí? Medimos los tiempos, los reflejos que hay en los llamados sismodetectores, que son aparatos que reciben la señal, los milisegundos, para que nosotros vayamos haciendo un contorno oceánico. Y donde hay un reflejo en física, o sea, reflexión, ahí podemos suponer que exista aceite o gas. O sea, por la formación de la caverna. Por la formación, por el tipo de roca en que se desplaza. O sea, la velocidad que se desplaza una onda sísmica no es la misma en una zona hueca, en una roca caliza, en una roca volcánica. Basáltica. O sea, sí. Y esto nos va a ayudar. Para eso sí le digo que para la exploración geofísica petrolera, entre otras cosas principalmente, se han invertido mucho dinero. Mucho dinero. Supongo que también se ha invertido mucho dinero en la sismología de terremotos. Aunque usted sabe que en el mundo lo que mueve es el dinero. El petróleo es dinero. Entonces el petróleo lo están buscando los señores gringos y buscar petróleo abajo de los polos. O sea, no les importaría en un momento determinado deshielar los polos con tal de obtener un beneficio económico, llevándose entre las patas, por decirlo así, a todo el mundo. Todo el planeta. Todo el planeta. Entonces, se ha hecho mucha investigación de sismología en lo que se refiere a investigación geofísica para exploración. No solamente petrolera, hay muchas otras cosas que podemos sacar, minerales, oro, plata, todo. Pero también se ha hecho investigación en lo que se refiere a terremotos. Ahora, ¿qué hay que hacer durante el terremoto? ¿Qué hay que hacer esto? Bueno, esto hay profesionales de las áreas de seguridad y esto que nos pueden decir. En lo que nosotros compete es a lo que es la cuestión técnica de qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede antes del terremoto, después del terremoto, cuál es el comportamiento de la roca, del subsuelo. Ahí podemos decir. Ahora, el tipo de seguridad que se debe tomar, bueno, no tenemos que tomar todas las precauciones, pero existen ya profesionales del área en seguridad, le llaman ¿cómo? Aquí en Guerrero. Protección Civil. Protección Civil. Ellos supongo que deben tener una información más no, protección civil no, es nada más una chamba que se les dan para tenerlos ahí, pero no hay como en otras partes del mundo, como Vancouver. Profesionalismo. Profesionalismo y estudios. Vancouver, Canadá, acaba de nombrar Canadá, no es todo sísmico. No. Es la parte de Vancouver, del Pacífico, nada más. Así es. Porque la parte del Atlántico no tiembla, Toronto no tiembla, Quebec, todos esos donde está Niágara de Falls, no tiembla. Sin embargo, Canadá es punta de lanza. Y Vancouver, nada más que son aparte, está diseñados ya y estudios avanzados en la estructura de casas, en la cuestión de rescates. Chile también tiene un laboratorio, como es el material con el que se debe de construir una casa, el cemento perfecto para construir la casa, porque pues, tienen aparatos ahí que presionan y ven, no es cualquier cemento. Entonces estas formas pues sí ayudan al ciudadano
a tener confianza en que un terremoto de 8.2, 8.5, pues están acoplados para aguantar las casas, ¿no? Nuestra generación, por la edad que tenemos, le ha tocado vivir, al menos a mí, como el temblor más remoto y fuerte que recuerde, el de 1957, que fue cuando se cayó el Ángel. De 7.7. De 7.7. Bien, de ahí para acá hemos tenido pues el del 85 y ahora y algunos otros intermedios que se han sentido muy fuertes aquí, uno en donde se cayó el hotel Noa Noa, otro donde se cayó parte de otro hotel, que no voy a dar el nombre para no herir susceptibilidades ni hacer comercial, pero nos ha tocado vivir una era de grandes sismos. En Acapulco. En el 78 hubo un fuerte. En la Ciudad de México, en la ciudad de Veracruz, recuerdo uno en donde la Ciudad Mendoza, que está cerca de Orizaba, desapareció totalmente porque fue el lugar donde estuvo el epicentro. Pero bueno, a lo que voy, que estamos hablando de que los chilenos tienen un gran avance en tecnología de construcción antisísmica. Yo quiero recordarles a ambos que en el 56, con tecnología mexicana, 100% mexicana, se construyó la torre latinoamericana y aguantó el del 57 y todos los demás, y no tiene ni siquiera un vidrio roto. Entonces sí tenemos la tecnología en México. Lo que está sucediendo con todo lo que estamos viviendo es la terrible corrupción. Es que hacen como que cumplen y no cumplen, y la gente va y compra de buena fe pensando que está haciendo una buena inversión, y vimos edificios de 3 meses, gente que recién se había mudado porque el edificio lo habían recién terminado y el edificio colapsó. Y vimos otros que salieron en la televisión en la Ciudad de México, que era tan nuevo que solamente tenía 2 departamentos ocupados de los 18 o de los 20 disponibles. Eso, y vaya, y el edificio quedó todo inservible. Eso te da una idea de que el problema no es la falta de conocimiento ni la incapacidad de los mexicanos. Es simple y sencillamente que no hemos aprendido a hacer las cosas bien. Y también, ya que está mencionando esto, podemos ver que hubo edificios con todos los documentos de que estaban bien hechos, de que estaban perfectamente funcionales, y resulta que no lo estaban. O sea, que habían sido un acto de corrupción grande, como puede ser el caso del Colegio Repsamen, sí. En que por dinero, lo que decíamos hace rato, hacen cosas que la corrupción es nuestro talón de Aquiles. Así es. No, y sí. Como dice el doctor, es imperdonable que nuestros ancestros, nuestros abuelos, nosotros todavía tenemos la casa paterna que perteneció a nuestros abuelos, que es de adobe y que tiene tipo de casa que no había ni puertas, eran tela que se usaba, ni castillos, ni cosas de esas, ni casas, ni castillos, pero sí había ya la orientación de que vivíamos en un puerto de temblores y que pues nada podíamos cambiar, pero sí nuestra tecnología para poder hacerlo menos peligroso, ¿no? Y ahí está la casa, es de adobe, es de teja y con un gran patio para que la gente se centre en un solo lugar. Entonces sí había la educación antes de dónde vivíamos y qué teníamos y el peligro que podemos correr en cualquier momento. Como usted bien lo ha dicho, puede ser mañana o dentro de 100 años, pero hemos perdido la cultura. Nosotros, nuestro gobierno, como lo ha señalado bien el doctor, de no poder prevenir en forma adecuada las estructuras y poner áreas seguras de parques, áreas, estacionamientos, porque información. Uno de los grandes, vi un programa de Discovery Channel que habla de los temblores, no sé si ustedes lo vieron, y señalan a Acapulco como que va a cobrar más vidas después del temblor
que durante el temblor, porque la ayuda que llegue, pues se va a hacer difícil. Nosotros tenemos lo que le llamamos la 20 de noviembre, pues se va a separar o se va a caer esa carretera, la escénica, lo que está pasando ya ahí por pie de la cuesta, vamos a quedar incomunicados. Todos esos son supuestos, ¿verdad? Son nada supuestos, propuesto. estudios que han hecho Discovery Channel ya en Estados Unidos, lo que han visto las ciudades, pues mal construidas, se puede decir. Lo que han hecho es las ciudades mal construidas en hemisferios donde encuentran pues placas, ¿no? Japón. Porque eso mismo que estás diciendo, Mauricio, y antes de que hicieran ese programa ya se decía de San Francisco. Sí, de San Francisco. Claro, y San Francisco, permíteme que te comente, hace rato hablabas de 2 placas aquí, que la de Cocos y la de San Andrés. San Andrés es una falla que no es propiamente una placa, pero sí se deriva de la subducción de las placas. La placa de San Andrés nace en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Atraviesa todo el eje neovolcánico y Chiapas. No, del eje neovolcánico está lo que son los volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl, toda esa franja sale hasta el Océano Pacífico. El Chichonal entre ellos. No, el Chichonal está en el sur, okay. Está en Chiapas. No, el eje neovolcánico, estamos hablando de Estado de México, Pico Puebla, Veracruz, Popo de Orizaba, hasta el volcán de fuego, el de Colima. O sea, todo eso. Atraviesa toda esa franja y sale hacia las Islas Clarión, y una parte se sube, se bifurca hacia lo que es Baja California y California. O sea, lo que es Valle San Andrés ha afectado lo que es San Francisco. Sí, por supuesto. Entonces, es esa misma falla. No es una placa, sino que eso movió los bloques, como les decía hace un momento, y generó una gran placa que afecta mucho. Esa parte una gran falla, ¿no? Es una gran falla. Sí. Hay fallas de varios tipos, sí. Pero esta es así. En San Francisco, en México, lo que estaba comentando Mauricio, sí, es muy importante que nosotros tengamos otro tipo de cultura en este sentido. No la tenemos, lamentablemente. O sea, de la cultura de la prevención y de la cultura de la reacción. Y también la reconstrucción. La reconstrucción. Esa sería la tercera. Si ustedes ven todo lo que ha donado la gente de dinero, de todo, no de México, o sea, estamos hablando de unas cantidades muy fuertes. Sí, por ahí ya se lo pasé al doctor. Ahora vamos a ver si realmente todo ese dinero se usa para lo que estamos diciendo, para prevenir, para reconstruir, para remediar, o nada más para algunos amiguitos. Por lo pronto, ahorita vimos algo que no se había visto, y dijo el doctor muy claro. Hemos pasado infinidad de terremotos, de fuertes temblores del 78 y 62, sí. Fuertes temblores, la del 85, pero hoy hubo grietas, se abrió la tierra en algunas partes, y no en el 85, que fue un fuerte temblor de 8 punto y pico. 8.2, yo no estaba aquí en México, pero hoy se abrió la tierra. Pero esa foto de la tierra, eso es falsa, eso no, esa brecha la que enorme. Ahorita donde se cayó el puente de sí, son grietas pequeñas, son grietas pequeñas, digo, pero no se había visto esto. Siempre se dan, lo que pasa es de que se dan en despoblado. En pie de la cuesta, no sé si nos podría explicar, porque salió ya en las redes sociales, un compañero de un medio de comunicación, donde el área de ¿cómo se le llama? El área del derrumbe, se está moviendo el cerro y está desplazando como 1 metro de la carretera nueva que se está haciendo. Un cerro de Lajas que no se sé cayó si lo ha visto. No lo he visto, lamentablemente, sí. Pero o sea, lo que es la erosión es el efecto que crea la naturaleza sobre las rocas, sobre el subsuelo, el suelo y el subsuelo. Puede ser que esto se esté deslavando
se esté deslavando y se esté alejando de la parte continental y se vaya hacia el mar. Acordémonos que el mar, en su parte final, en su parte de contacto con el área continental, está compuesto casi de arenas. Las arenas son muy porosas, o sea, fácilmente se van a poder desplazar en cierto momento. Cuando el mar se aleja del continente, se llama regresión. Esta regresión, en donde hay una regresión, automáticamente en otro lugar hay una transgresión. Uh-huh. O sea, por un lado se está alejando el mar, pero por otro lado se está invadiendo el continente. O sea, dependiendo de cómo esté el movimiento. No sé si esto que me está diciendo, no lo he visto, se esté descubriendo una parte de roca. No se está desprendiendo, se está desplazando el cerro, se está moviendo el cerro hacia donde está el camino, de donde es el derrumbe para ir a pie de la cuesta. Acaban de pavimentar la calle, entonces el pavimento se está levantando porque se está desplazando el cerro, como 1 metro más o menos está. Y Protección Civil, por eso les digo que no saben nada, pues agarró unas máquinas y le está quitando la copa al cerro, según que porque está pesado. En lugar de llamar a personas como ustedes, que conocen y saben por qué se está dando este fenómeno, y hagan un estudio profundo, pues nada más Protección Civil pues dice que el cerro está muy pesado y que por eso se está desplazando. No, por lo que me platica parece ser una falla geológica. No sé si lo tenga ahí el doctor. Lo que y sucede se lo pasa al rato. es un cerro muy grande de lajas que una vez que llovió como cerca de 12 o 15 días seguidos, día y noche en Acapulco, estamos hablando del 85 o 86, se desplazó, precisamente causado por la erosión de la lluvia, se desplazaron estas lajas sobre la carretera a pie de la cuesta. Entonces no se está moviendo el cerro. Se mueve el cerro, ese día se movió el cerro. O sea, pero no su parte basal. No su parte basal. Lo que está encima. Sí, eso sí, o sea. Ese es derrumbe. Eso son derrumbe. Ese es un derrumbe. No, este es un desplazamiento del cerro porque está completo, levantando el pavimento. Un derrumbe cae la tierra, en este no arriba cae, de ahí. este se levanta. Esta se Entonces, levanta. si esa es la parte se levanta y lo está haciendo como acordeón. Entonces debe ser una falla. Entonces sí es debe una ser falla. una falla. O sea, las fallas no tienen que ser monstruosas, ¿eh? Así es. Puede ser una falla pequeña, Uh-huh. en donde, acuérdense que lo que es la falla es un movimiento de bloques. Mientras uno se está haciendo hacia un lado, el otro bloque se está haciendo para el otro lado. Puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser lateral. O sea, sí, habría que hacer un estudio y serio, porque si es una falla, no nada más se va a mover poquito, va a desplazar, va a haber un movimiento en un momento determinado fuerte y ¿por qué no lo invitamos al doctor y vamos al lugar para que en un próximo llevamos cámaras y hacemos un reportaje, nos diga exactamente? Porque pues aquí me aterra la ignorancia del gobierno. Sí, es muy lamentable. Que Protección Civil esté quitando peso al cerro porque dice que está haciendo el movimiento del cerro por el peso. Nada tiene que ver. Absolutamente, o sea, este es del subsuelo. No es del suelo, ni siquiera es de lo que está en superficie del suelo. Uh-huh. O sea, hay tres puntos. Lo que está encima del suelo, lo que es el suelo y lo que es el subsuelo. Lo que está abajo del suelo. Y ahí es donde tenemos el problema. O sea, el movimiento no es de arriba, si me dice que no es un derrumbe, es un desplazamiento de bloques. Entonces tendríamos que ver cómo está la situación. Primero quizá hacer un estudio fotogeológico, uh-huh, a través de fotografías aéreas se pueden determinar los movimientos de los bloques. Habría que comprar en ¿cómo se llama ahora? El que controla las cartas geológicas y topográficas de México. Antes era de Getenal, ahora
se llama, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, se compra esto, se ve cómo está. El día 27, 28, 29 de este mes van a venir mis compañeros geofísicos de mi generación. ¿Qué día? El 27, 28 y 29. Vamos a estar en el hotel, en el Gran Hotel, celebrando los 40 años de egresados. Entonces, hay gente que está más activa, más metida en esto, que la puedo invitar a que ustedes nos acompañen. Claro. Y veamos cómo está la situación realmente de ese lugar y dar un diagnóstico, digamos, ligero, porque para hacer un diagnóstico preciso no se puede hacer sobre las rodillas. Claro. Sobre todo cuando está en juego vidas humanas, no es poco. No, y aquí me llama la atención de que, pues, Protección Civil, digo, ahí es la ignorancia del gobierno, ¿no? De hacer caso omiso de señales o indicios que nos está dando la naturaleza. Y si estamos, una cosa es derrumbe y otra cosa es ya movimiento que se está dando de la tierra. Y cuando hay fuertes temblores, hemos escuchado que dicen que inclusive pues se mueven de longitud y latitud algunos países. Claro. Creo que pasó en Chile. Sí. Hubo un desplazamiento de coordenadas. De coordenadas. Sí, Entonces, sí la hay. No sé si eso es lo que nos esté pasando ahora. Mire, yo creo que en ambos casos un derrumbe también es una situación de gran riesgo. Hemos visto derrumbes que han sepultado pueblos sin que haya habido un movimiento de falla o de placa. Un gran derrumbe puede sepultar unas casitas que estén abajo y no tiene que ver con una falla. Pero en este caso sí tendríamos que ver, porque un derrumbe se va a ocasionar por lo que decía el doctor Meagotia, por el intemperismo, que son todos los efectos que hace la intemperie, como es la lluvia, el viento y los efectos de la erosión en un suelo, en un subsuelo o en una que esté roca propicio para el efecto, que esté en superficie. Entonces tenemos que verlo, pero también tenemos que estar pensando, sin ser fatalistas, que puede ser una falla. Y si es una falla, bueno, es construir, por ejemplo, un puente ahí es mortal. Claro. ¿En qué año, no sé si el doctor Mayagoitia tiene buena memoria, en qué año, hace 2, 3 años, tuvimos una serie de sismos de cada media hora, cada hora, durante casi todo el día? No me acuerdo si fue en el 2014, 2015, pequeños sismos. 2014, 2013, donde estuvo temblando casi todo el día, y pues la gente ya hablaba, ¿no? Que se acercaba empezaron ahí a decir cosas. Pero digo, sobre ya indicios que nos está dando la Tierra, no se tiene esa cultura del gobierno de llamar a personas conocedoras y decir qué es lo que está pasando, y de ahí se dan los rumores, doctor. Así es. Mire, por ejemplo, ahorita en lo que va del sismo del 23 de septiembre en Ixtepec, el último, a la fecha, ha habido 6,000 réplicas. O sea, 6,000 réplicas no es cualquier cosa. No. La gente está muy asustada porque, como dice Mauricio, no saben qué va a pasar, y empieza la rumorología, o radio rumor, radio pasillo, todo esto empieza a asustar a la gente. Las redes sociales, hace rato usted mencionaba, sí, que son la gran cosa. No, yo dije que era la gran diferencia. La gran diferencia, sí, pero finalmente, así como informa, desinforma. Sí, sí. Entonces, aquí en Oaxaca, precisamente en esa zona, 6,000 réplicas, la gente está muy asustada. Yo quisiera hacer un llamado a la cordura, a la sensatez, al pueblo de Guerrero, que es nuestro pueblo querido, a que no se alarmen. Esta situación, hemos sobrevivido a esto por muchos años. El último sismo grande que tiene la historia se dio cuando todavía estaban los aztecas, que fue un sismo de arriba de 8, que muy fuerte, pero
como decía Mauricio, las condiciones de las casas y todo estaban dadas para ese tipo de movimientos. No nos asustemos, no es que ahorita la ONU sacaron en redes sociales que la ONU estaba diciendo que iba a haber un gran sismo en Acapulco y en Guerrero. Podemos decir que eso es falso. Eso es categóricamente. totalmente falso. Okay. Tengo elementos, que no los traje ahora, de sismólogos plenamente calificados, en donde lo rechazan absolutamente. No es verdad. Es para asustar a la población. La población debe estar tranquila. No vamos a decir que no va a temblar nunca. Por supuesto que va a seguir temblando. Pero no podemos saber cuándo. ¿Ningún país tiene la tecnología para predecir un sismo? No aún, Okay. no aún. Ningún país. Hay 30 años diciendo que esperamos el Big Bang, un fuerte sismo. ¿Sí lo he escuchado? Sí, claro. Yo tengo 30 años escuchándolo. Sí. Y puede pasar. Otros y estoy 30 consciente, años. pero no sé si vaya a pasar hoy o vayan a pasar Otros 50 30 o sí. lo vayamos a vivir nosotros o no. Sí. Es Exacto. cierto. En Japón hay está bajo 4 fallas. Y zona volcánica grande. Y zona volcánica. Y digo, y están millones de gentes y estudiosos y pues siguen trabajando en eso. Ingeniero, nuestro tiempo se ha terminado. Te ¿Algo agradezco. más que quiera agregar, por favor, antes de despedir? Pues solamente eso, ¿no? Tranquilizar a la población en el sentido de que nadie puede predecir un sismo. Es bueno hasta cierto punto que haya microsismos o sismos leves, porque hay una liberación de energía.